fuera de serie acerca de editoriales independientes. Entonces, bueno, voy a empezar a presentar a los ponentes, que pueden ver aquí adelante. Los tres son dirigentes de sus propias editoriales, ¿no? Vamos a empezar con Florencia. Ella es gestora cultural y editora de la editorial Memoria. Es administradora y actualmente directora de la fundación Guía Sur, que se encarga de sostener todo este proyecto, que es tanto la editorial como la agencia de viajes. De ahí tenemos a Rubén Huarca. Él es editor de la editorial La Botella, de acá de la ciudad de Arequipa. Es editor y gestor cultural. Su labor gravita en torno al ecosistema del libro. Es el fundador de la librería independiente Fabla Salvaje, que es los libros que hemos estado mostrando en la parte de afuera, y director de la editorial del TEI. Su trabajo se sustenta en investigación como miembro del CIPEC Sur, y es una triple vocación la que tiene, ¿no? Es encargado de la librería, la editorial, pero también en el sector académico. Por último tenemos a Alonso Lázaro, es el encargado de la editorial Trilorites. Él nació en Camaná en el año de 1984, estudió en el Instituto Pedagógico de la Inmaculada. Su autoformación literaria como escritor, librero y editor la consolidó en la ciudad de Arequipa. Fundando en 2018 la editorial Trilorites, la misma que daría paso al comercio de libros como la librería editorial Trilorites desde 2024 hasta la actualidad. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas a nuestros ponentes que van a responder en torno a su experiencia, tanto como editores, como gestores culturales, más que todo en el ecosistema del libro y definiendo lo que son las editoriales independientes. Entonces, vamos a pasar con la primera pregunta, que puede empezar, si tuviera que definir el propósito único de su editorial, más allá de publicar libros, ¿cuál sería? ¿Qué idea defiende o qué espacio vacío vienen a llenar en la cultura? ¿Cómo están? Buenas tardes, ante todo, muy agradecida por la invitación, también por la organización que están llevando adelante. Como bien lo mencionó, yo soy editora de Editorial Memoria. Nosotros somos una editorial especializada en todo lo que es cultura popular. Nosotros nos dedicamos al rescate de diferentes costumbres y tradiciones y a la publicación de la memoria oral a través del texto escrito. Entonces, nosotros hemos nacido a través de este objetivo, a través de esta raíz. Iniciamos involucrándonos mucho en el rescate, a través de la fundación que mencionó, de la Fundación Guía Sur, en el rescate de costumbres y tradiciones de la ciudad de Arequipa a lo largo del año. Entonces hemos visto carnavales, hemos visto Semana Santa, ahora estamos viendo Niños Labradores, la fiesta de las almas, las festividades con poetas roncos, con músicos arequipeños. Entonces vimos a lo largo de este trabajo la necesidad de tener que no solamente hacer las actividades y lograr que esto se siga sacando adelante, sino también de perpetuar a través de algún tipo de recurso. Y qué mejor recurso que el libro físico para poder perpetuar nuestra memoria oral, ¿no? Lo que nuestros abuelos, lo que nuestros padres nos han transmitido a través de la anécdota, a través de la historia, ¿no? Que a veces se reúnen y nos cuentan, yo de pequeño hacía esto, o en Semana Santa comíamos tal cosa, o en Navidad cantábamos tales villancicos. Entonces toda esta memoria nosotros la hemos plasmado y hemos perpetuado a través de esta editorial que es Memoria, y que ya tiene aproximadamente unos 3 años ya que de existencia. La fundación tiene 9 años y la verdad es que nosotros vemos, y creo que el mejor producto que hemos podido sacar de todo el trabajo que hemos hecho es estos libros, ¿no? Estos libros que no son precisamente de escritores de formación, sino son de cultores que han vivido y se han encargado de preservar toda nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y que muchos de ellos no son los que escriben los textos, ¿no? Muchos de ellos, lo único que hacen es contarnos o compartirnos y nosotros lo transcribimos, ¿no? Ellos creo que jamás en su vida se hubieran imaginado de que podían llegar a tener un libro físico. Y eso los vuelve mucho más fuertes, no solamente a ellos como cultores, sino también como grupo que conservan, ¿no? estas
la literatura. En mi caso, yo inicié el trabajo junto a 12 compañeros. De hecho, ellos empezaron y ahora ya no están. No se movieron, sino que simplemente dejaron el camino de la literatura por otras carreras, porque todos hemos creado, bueno, fuimos parte de Aletella, que nació en estas aulas. De hecho, el primer libro que se publica fue una compilación de textos tanto de narrativa como de poesía, y se presentó aquí, ¿no? Aquí con varios chicos que ahora ya cada quien está haciendo su vida y poco a poco se iba decantando, ¿no? Al punto de que dar el salto a lo legal fue algo que hizo que mucha gente decidiese ver esto ya como una cosa más profesional, lo cual asustó, ¿no? De hecho pasó lo mismo con otro grupo que hizo mucho en Arequipa, mucho por la literatura y mucho por la escuela, porque el grupo Dragostea fue otro grupo que estuvo entre nosotros, trabajó algo que recién ahora está de moda, entre comillas, es la literatura heterosexual. Ellos trabajaron proyectos muy interesantes antes de que el feminismo siquiera existiera como tal o como una forma muy fuerte de publicaciones o de corrientes literarias o estéticas ideológicas. Y lo mismo pasa con Aletella. Aletella nace con el objetivo de llenar este vacío a partir de las omisiones por orden político. Eso quiere decir que no se olviden que salíamos del conflicto armado interno y mucha gente de izquierda fue silenciada, porque ser de izquierda, incluso hasta ahora, pero antes era muy peligroso, al punto de que todas las promociones de literatura, no sé si ahora tenían por lo menos un agente de seguridad del Estado monitoreando a la gente que estudiaba literatura. A ese punto llegó la persecución que hubo en esta facultad, precisamente porque en esta facultad salió el personaje más siniestro que quizás nada el Perú y Arequipa, ¿no? Que fue Abimael Guzmán Reynoso. Entonces, con ese miedo es que Aletella sale para develar a aquellos personajes que tenían una postura política de izquierda y que con el tiempo ha ido saliendo a otras cosas, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho hablar de Aletella porque Aletella significa la verdad como descubrimiento. Nosotros conocemos la verdad como adecuación. Si todos estamos de acuerdo en que el celular es celular y es la verdad, esto es la verdad, por consenso. Sin embargo, cuando nosotros develamos lo que hay detrás y descubrimos el verdadero nombre de las cosas, eso se llama Aletella. Entonces, con el tiempo, el concepto iba cambiando, primero de develar aquello que está oculto por la cuestión política, a aquello que está oculto, básicamente porque nosotros empezamos a buscar, de hecho cuando yo asumí Aletella directamente, empezamos a buscar voces que estaban silenciadas no solo por cuestiones políticas en el sentido estricto ideológico, sino también en un sentido más de regiones, porque me di cuenta, y varios de los editores con los que trabajé y conocí en el camino, de que Lima y la centralidad y el centralismo que tenemos habían negado mucho y siguen negando por mucho las voces que salen de regiones. Entonces nuestro objetivo fue llenar ese hueco y al momento creo que hemos dado muchos resultados. Publicamos el último libro en Vía de Osvaldo Reynoso, por ejemplo, Arequipa, Lámpara y Indecente. Publicamos Tacataca, de Diego Churicaña, de esta escuela, que luego ganó el Premio Nacional de Literatura y más adelante iba ganando premios al punto de que es una de las voces más notables de la literatura peruana y que no es precisamente de Lima, ni tiene que ser su vida en Lima, que eso es lo más importante. Y nuestra búsqueda está siempre en torno a eso, ¿no? Al punto de que este año ya podemos invertir más en autores. Nos vamos a publicar, por ejemplo, un libro que siempre hemos querido, y con eso termino, El otoño después de 1000 años, de Marcos Llori Monteros, que ganó el premio Casa de las Américas, pero que paradójicamente después de ganar un premio tan importante, desapareció del mapa. No hicieron más reseñas de él, no le hacen homenajes, hay muy pocos estudios, y yo creo firmemente de que es precisamente porque él no era de Lima, él era de Ancash y su propuesta además era de izquierda. Entonces es un autor que ha sido olvidado y que ahora a 95 años sigue vivo y resistiendo, y el año que viene vamos a publicar esta obra tan emblemática que creo que se adelantó mucho su época. Le doy el paso a Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Para empezar, mis actividades y mi afición literaria, la que me llevó a crear la editorial, ha sido muy distante, ¿no?, de esta realidad. Yo no he estudiado aquí en la UNSA, así que
las intenciones políticas o aquella motivación no la tengo, ¿no? Más bien fueron motivaciones propias, personales, ambiciones propias. Primero por motivos económicos, ¿no? La necesidad económica y también el hecho de vender lo que mejor sé hacer, ¿no? Lo que más me gusta es lo que creo yo que se puede vender a la gente. Yo siempre voy a hablar del tema de mercado, porque la editorial que empezó inicialmente con fuerza se ha perdido un poco de ese ritmo, porque también tengo una librería que estoy manejando, ¿no? La librería editorial Trilobites, y la economía ha sido absorbida, ¿no? por la librería, al menos el año pasado, en que no hubo ninguna publicación, y este año que también estoy cerrando sin publicaciones. ¿Ya? A la pregunta que señalaba la moderadora, más allá de hacer publicaciones, ¿por qué las hago? ¿Por qué decidí hacerlas? Al menos las que ya tengo en el catálogo. Fueron debido a que hay una especie de existencialismo ¿no? Un día me reflexioné mirando unos libros antiguos de 1940, 1930, con nombres de los editores, de los responsables, de los ilustradores, de los traductores. Y un día reflexioné y dije, estas personas que hicieron este libro para ganar dinero o para publicar y dar a conocer la cultura, lo que fue, la motivación que hayan tenido, estas personas ya no están en este mundo. Hice el seguimiento de algunos nombres y obviamente estas personas han fallecido. Estas personas ignoraron que en algún momento personas como yo o como ustedes, cuando van y encuentran un libro viejo en la cachina o en algún lugar, leen y retumba el nombre de esta persona en sus mentes, ¿no? Lo ignoran porque desconocen quién es, pero alguien mencionó su nombre después de 80 años, después de 100 años. Esta persona no está, ¿no? Esta persona no está, son polvo, desaparecidas, pero sus nombres quedan. El libro inmortaliza nombres también, inmortaliza la esencia de lo que somos actualmente. Entonces, una de mis motivaciones existenciales, filosóficas, que me motiva a seguir editando y a dejar mi nombre en cada una de las copias de los 500 ejemplares que pueden imprimirse, es eso, ¿no? Realmente un poco temor a ser olvidado, ¿no? Lo mismo que haría un escritor, un artista, plasma su nombre de toda su obra. Lo hace por esa razón también, por ese motivo. Hay una preocupación de no querer morir, ¿no? La tanta preocupación del hombre de preocuparse, no querer morir. Entonces, eso es lo que me motivó. Si yo coloco mi nombre como editor o como ilustrador, ¿no? Ese es el caso, lo coloco allí, ¿ya? Quién sabe, tal vez una de esas copias de las 500 que sobrevivió, porque lamentablemente el libro se hace de papel, ¿no? Que es el material más maleable en el cual conservamos todo el conocimiento de la humanidad. El libro se quema, el papel se quema, el papel se moja, se rompe, todo le pasa al papel, ¿no? Es el peor material que hemos elegido para dejar nuestras ideas, pero bueno, es lo que hay, ¿ya? Y entonces decía pues que si mi nombre no lo sabe porque está muerto, ¿no? Pero si de aquí a 120 años, quién sabe, tal vez alguien lea mi nombre, ¿no? en los créditos del libro, ¿no? O en caso de escribir una obra, que lo lea pues, en el título, ¿verdad? Eso a mí me satisface en el presente, ¿no? Saber que de repente mi nombre no va a morir y mi nombre va a seguir siendo pronunciado en las mentes de las personas en el futuro. Bueno, ese es mi Bien, muchas gracias. Hemos podido conocer algunas de las motivaciones e historia de cada uno de los editores en torno a sus proyectos, ¿no? Que han culminado en sus editoriales. Y bueno, yendo en torno ya más a la parte de los lectores, en un mundo de algoritmos donde estamos quizás ya no tanto abocados a lecturas de libros físicos, sino manejamos quizás mucho material digital, ¿cómo es que ustedes encuentran a sus lectores? Puede ser que es en la calle, en las ferias, o muchas veces los convocan como editorial, más en las redes sociales, difundiendo flyers, eventos culturales o en su propia librería. Vamos a empezar con Fiorella. Bueno, en el caso de Editorial Memoria, tenemos un público con un nicho bien específico. Entonces, porque al ser una editorial especializada en cultura popular, hemos querido y hemos intentado muchas veces ampliar esta
este rubro, a un público más general, pero nos hemos dado cuenta que, claro, nos hemos reducido mucho a Arequipa, ¿no? Por ejemplo, llevar los libros del Carnaval Popular de Arequipa o de villancicos tradicionales de niños adoradores de Arequipa a Huancayo, fue como que, claro, nos llama la atención a este público, ¿no? De otra ciudad, y lo mismo en otras ciudades donde hemos ido, por ejemplo, hasta en Juliaca. Entonces, a menos de que sean historiadores, antropólogos o gente interesada en el tema del carnaval, ¿no? Entonces, que reúne libros o bibliografía de todo este tema. Entonces, al ser un nicho específico, nuestro público es mucho más tradicional. Estamos tratando de enfocarnos solamente en Arequipa y sí utilizamos mucho las redes sociales, últimamente mucho TikTok para poder difundir el contenido, y también por ser temas de cultura popular, de tradición y costumbres, no es tanto la venta del libro, sino conoce la tradición, ¿no? Conoces los carnavales, te gustaría conocer más los carnavales, sabías que en Sochaca estaban los mojiganos del niño carnavalón, o sabías que en Caima tenemos más de 10 comparsas del carnaval. Entonces te invitamos a conocer todo esto a través de este libro, pero también a conocer a estas comparsas, ¿no? Igual con los niños adoradores, el libro que tenemos de los niños viene acompañado de un taller que justo estamos dictando ahora, donde podamos enseñarles a los pequeños a elaborar sus instrumentos, a poder cantar estos villancicos. Entonces ya nuestro público se ha vuelto muy de nicho, y también el lenguaje y la comunicación que utilizamos para poder vender y posicionar los mismos libros se va con un enfoque más de no cómprame, sino conoce, no más informativo. Bien, en el caso de Aleteia, nosotros este año hemos cumplido 18 años de trabajo, pero en el proceso nos hemos dado cuenta de que existe un ecosistema de libro, y para que este ecosistema funcione tenemos que estar en cada uno de los espacios, o en todo caso apuntalar para que estos espacios también funcionen. Con la llegada del Ministerio de Cultura, porque Aleteia, junto con otras editoriales como Cascahuesos, nacimos mucho antes de que exista el Ministerio de Cultura. En total, ¿cómo se dice? Orfandad cultural. De hecho, el manifiesto de nacimiento de Cascahuesos está colgado en redes, en Blogspot, y justo se menciona esto, ¿no? En tanto el Estado no va a cubrir esta necesidad estética, nosotros lo hacemos desde Cascahuesos, ¿no? Y su propuesta ha sido muy interesante. De hecho, Cascahuesos no tuvo que pasar por Lima para poder internacionalizarse, porque ellos se fueron de frente a Ecuador y después se fueron a México. Y muchos de los escritores de Cascahuesos son de Ecuador, son de México, son de Bolivia, y es así como se ha hecho conocido. En el caso de Aleteia, nosotros tuvimos una propuesta similar. Sin embargo, al darnos cuenta de este ecosistema, decidimos apostar por apuntalar este ecosistema, y es por eso que en el camino decidimos hacer alianzas con otras editoriales, hacer alianzas y redes interinstitucionales con la escuela, y eso fue muy importante, por ejemplo, la formación aquí en la Escuela de Literatura, ¿no? Una clase con Gabriel Torres, de hecho en literatura oral, paradójicamente hablábamos de la institucionalidad de la literatura, ¿no? Y la pregunta que quedó en el aire, que estaba tratando de responderla, es ¿y cómo apuntalamos a la institucionalidad en la literatura, ¿no? Y Goyo me dijo, bueno, eso tendrás que averiguar. Mi apuesta es desde la construcción y apuntalamiento de un ecosistema del libro que tiene que ver con todo, ¿no? Editorial, escritores, mediadores de lectura, librerías, medios de comunicación que tienen que ver con la literatura, y es así como nosotros tratamos de buscar autores, ¿no? Distribuidores, ilustradores, imprenteros, y su visibilización, y también que nosotros entendamos cuál es el papel de esto, ¿no? ¿Cómo buscamos lectores? Primero, que los escritores también se den cuenta que no están haciendo esto por hobby, sino que eso también es un trabajo que debe ser remunerado y que tiene que ser respetado, y para que sea respetado por otros tenemos que respetarlo nosotros mismos, y eso pasa por empezar a decir que esto tiene que crecer. Es por eso que cuando se dio la oportunidad, gracias a la pandemia, de sacar una librería, la sacamos, ¿no? Y iniciamos con dos editores, ¿no? Cascahuesos, que ya dejó el proyecto, y RCQ, que ya dejó la edición también, ¿no? que es una editorial de Cusco y un escritor de Puno. Con el tiempo conocimos a Fiorella Valencia, que ya tenía también su proyecto editorial, y desde este año Fiorella oficialmente se ha sumado a ser
socia de Fauna Salvaje, que es la librería cuya propuesta y apuesta es solamente promover material editorial independiente con un énfasis en literatura regional de diferentes regiones. Tenemos editoriales de Lima, sí, pero nuestro énfasis son editoriales de regiones, que es la que nos proponemos, ¿no? Porque también pasa por una apuesta, un salto al vacío, un salto de fe, que tiene que ver mucho con también adecuarnos, ¿no? El marketing funciona tanto en las grandes como en las pequeñas, y para eso Fiorella es una especialista, ¿no? La identidad de la librería, por ejemplo, es gracias a Fiorella Valencia, porque si por mí fuera, si porque acaso Pacahuesos fuera o Cuadernos de fuera, yo soy muy clásico en eso, ¿no? Ponemos los libros en el lomo y ya está, ¿no? Pero esa es una forma también, y todo entra por los ojos, dice Fío, y esa es la verdad. Y también mostrarse más serio también es necesario, ¿no? Y es por eso que hemos tenido altas y bajas, y también aprovechar los momentos de crisis, ¿no? La librería, por ejemplo, ha sido objeto de una persecución política este año, pero en vez de derrumbarnos, hemos decidido apostar todavía con más fuerza a generar espacios de diálogo, de debate, de comunidad, donde no se restringe absolutamente nada. Podemos hablar tanto de izquierda como de derecha en la librería, y eso nos ayuda a poder seguir construyendo una comunidad. Y es así como creemos firmemente que construyendo comunidad podemos construir lectores. Bueno, en el caso de Editorial Trilobites, ha resultado difícil alinearse, aunque trato de una manera u otra de hacerlo, pero me resulta difícil alinearme a la visión de los editores o de las librerías independientes, ¿no? Más actúo como un lobo solitario. Me encanta a mí hacer las cosas y encontrar los logros por mi propia cuenta, pero en el proyecto, en esa tarea propia, me exijo bastante y me doy a mí mismo mis propios retos, ¿ya? A veces me resisto, en el caso de Rubén a veces me quiere ayudar, ¿no? para poder participar, por ejemplo, en los incentivos, ¿no? Económicos del ministerio, pero a veces no le presto la atención debida, ¿no? Yo le he comentado a otras personas también, ¿no? Me quieren ayudar, pero estoy haciendo de tonto o en realidad me siento mejor y más seguro con mi propio esfuerzo y mis propias motivaciones, ¿no? para poder alcanzar o tener un respaldo económico para la editorial y ahora para la librería. Pero creo que por esa razón también decidí hacer la librería, porque quería diversificar cuanto antes el libro como producto, porque con la editorial no tenía muchos títulos, ¿no? y requiere mucho trabajo preparar cada uno de los libros, ¿ya? Para darlos a conocer, ¿no? Y la inversión que a veces la inversión de cada libro de Trilobites viene de mi propio fondo, ¿no? Yo no tengo respaldo de ningún otro lado, ni siquiera de los autores, porque todos los autores están muertos. ¿Ya? Casi todos mis libros ya tienen, ¿cómo se dice? O incluso los libros a futuro ya están bajo dominio público. Entonces, al escritor no le puedo pedir que me ayude, ¿no? Con el 50-50, porque ya falleció, ya murió hace mucho tiempo. Yo tengo que correr con todos los gastos, ¿no? De edición, de impresión, de distribución, ¿no? De todo ese libro editorial. Entonces, por esa razón también tengo pocas publicaciones, porque decidí ponerle punche a la librería para diversificar. ¿Por qué? Porque veía conveniente, veía perjudicial, por ejemplo, publicar un libro que me gustase, digamos, que voy a ser el himno del ser humano de Osamu Dazai. Ya me va a ser difícil gastar, digamos, 5.000 soles en un pequeño tiraje de un solo título, cuando con esos 5.000 soles se puede hacer una adquisición a otras editoriales de sus libros y tener una diversificación pues de 20, 40 títulos, ¿no? Comprados. Y así respaldar a la librería, porque la gente no viene solamente a ver uno. Digamos que tenga un cliente, no va a venir a ver Osamu Dazai. ¿Qué tal si él no es amante de la literatura japonesa? Perdí ese cliente. Pero si hubiese tenido una variedad de títulos, tal vez el cliente hubiera llevado alguno, ¿no? Si hubiera sido un solo cliente, un solo día que entrase a mi librería. Esta es la importancia también de tener una diversificación, ¿no? dentro de la librería. Ahora, el público que me he ganado en estos últimos años ha sido también por las redes sociales, ¿no?
manejando mi propia página web también. He tenido una página web que me ha demandado mucho esfuerzo, porque hay que cargar toda la información en la página web, y como les he repetido, soy un lobo solitario. He decidido prescindir de un especialista en ese tema o de un par de personas que me apoyen, ¿no? Y yo lo he hecho todo por mi propia cuenta. Así que la página que vean, Librería Editorial Trilógitas, es propia, y toda la he hecho prácticamente yo, ¿no? Pero yo sé que necesita mejoras, sé que debo contratar a un profesional, pero lo haré pues ya cuando ya tenga, ¿no?, la solvencia económica para ello. Sí. Muchas gracias. Bueno, si pudiera dar una opinión, bueno, creo que Memoria nos brinda conectar con esa parte de la identidad arequipeña que nosotros tenemos, ¿no? Cuando yo conocí la editorial había muchos temas que me interesaban, porque hay que generar un sentido de pertenencia en la región en la cual nos encontramos, ¿no? Y Memoria te brinda eso por medio de la literatura que comparte, pero también por medio de los proyectos. Con Aleteia, bueno, mi experiencia fue que se esfuerza mucho por dar a conocer estas voces de las distintas regiones, ¿no? Y promueve también bastantes eventos. Es por medio de ellos que quizás atrae mucho de su público. Y Trilógitas tiene una gran variedad de libros, ¿no? Yo he visitado su página y efectivamente creo que sirve bastante para alguien que busca indagar o busca algún título específico. Entonces, bueno, siguiendo en esa línea, ¿de qué forma es que ustedes creen que una editorial construye su propia identidad dentro del ecosistema cultural local? Creo que es muy complicado, la verdad, porque existen muchas editoriales, ¿no? Pero como bien lo mencionaba Alonso, creo que todos partimos de un sueño, una idea, de una motivación. En el caso de Memoria, creo que nuestra mayor motivación es Arequipa, ¿no? El amor que le tenemos, el amor que tenemos por sus cultores, sobre todo la gente que viene trabajando. Entonces, pero no basta el amor, o sea, cuando uno inicia un proyecto editorial no basta solamente la motivación, digamos que eso es solamente el 20% para poder iniciar. El otro porcentaje para que funcione, porque un sueño lo puede empezar cualquiera. O sea, legalizar una editorial lo puede hacer cualquiera, o sea, cualquiera de ustedes que ahorita quiera iniciar una editorial puede hacerlo, no para registros públicos, sale legalizar como 400, 500 soles, pero lo puede hacer, ¿no? Pero mantener una editorial ya es otra cosa, ¿no? El tener un libro de manera formal, el distribuirlo, el empezar a trabajar términos como derechos de autor, contratos, diagramación, correcciones, buscar a las personas con las que vas a trabajar, no sé, tu línea gráfica, el estilo de tus portadas, todas esas cosas que ya no son parte del sueño, ya no son parte de la ilusión y lo bonito, es lo que realmente cuesta, ¿no? En el caso de Memoria, creo que tenemos un equipo hasta el momento muy sólido, comprometido con la esencia de la editorial, pero lo que yo quería resaltar en este punto, que también lo mencionó Ruan y que es muy importante, todos nosotros somos parte de un ecosistema. En este ecosistema del libro, todos tenemos un rol, nosotros como editores, como libreros, como hay los correctores, los lectores, ¿no? Y todas las personas que involucran los mediadores de lectura, los gestores culturales, o sea, todos somos parte y tenemos un rol, ¿no? Y si alguno de nosotros faltara, este ecosistema no funcionaría. No funcionaría de esta forma. Entonces es un reto para los editoriales de Arequipa, porque no basta ir a imprimir tu libro y sacarlo, sino tenemos que agarrar y ver que este libro pueda cumplir con todas las expectativas de este ecosistema del libro, ¿no? De que nuestro autor, cuando llega a nosotros con su manuscrito, pueda sentir el apoyo, el respaldo, el acompañamiento durante la corrección, durante su diagramación, incluso la relación que se tiene con la imprenta. O sea, es todo un mundo y no todas las editoriales le dan la importancia debida, ¿no? Entonces podemos encontrar libros que, como los que se están exponiendo afuera de diferentes editoriales independientes de diferentes regiones, que son una belleza, como libros también que se nota que no hay un cuidado, ¿no? Entonces eso es solamente descuido, solamente falta de interés, de compromiso para con la editorial, porque ni siquiera
que es desinformación, porque la información está, el apoyo está, o sea, ahora las redes, yo creo que nos podemos justificar quizás unos 10 años atrás, pero en este momento donde la información está en las redes sociales, hay muchas capacitaciones de CERLAC, del Ministerio de Cultura, de la BNP, ¿no? de la Casa de la Literatura, que nos hablan de qué es un ISBN, qué son derechos de autor, o sea, nos hablan del proceso editorial. Entonces, creo que en este momento, en este determinado momento, no podemos hablar de que no hay información ni forma de ser legales y mejor, ¿no?, en nuestro trabajo. Entonces, creo que ese es el mayor reto para las editoriales locales, no solo en Arequipa, sino a nivel nacional. Bien, respecto a identidad, yo creo que es una colección de fracasos, ¿no? En el sentido de que yo estoy convencido, creo que es la parte en la que comulgo con Alonso, que esto es una cuestión de lobo solitario, ¿no? Construir un catálogo es también construir una propuesta de visión del Perú, en el caso que yo planteo, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que los verdaderos rockstar de la literatura no son los escritores, sino los editores, porque quien construye el canon, realmente el canon de la literatura peruana, en los últimos años no es el escritor, no es el crítico, realmente es el editor quien es el primer filtro para construir un catálogo editorial. Si no fuera, y eso es algo que muchos dicen, por una editora, el mundo latinoamericano no existiría. Entonces, no importa qué tan talentoso seas como escritor, sino qué tan inteligente puede ser el editor, que es este puente entre los lectores y los escritores mucho antes de llegar al librero, al mediador, al imprentero. Y me parece que ese es el tema de la identidad. La identidad de una editorial se construye también a partir de la personalidad de sus editores y de lo que quiere mostrar. A diferencia del periodismo, yo creo que la edición es una cuestión eminentemente subjetiva. Y precisamente porque es subjetiva puede que ganes o puede que pierdas en el camino. Pero tus gustos son los que van a definir, y hay que ser muy responsables en lo que se puede considerar en el futuro como literatura. Porque podemos tener un montón de basura que se escribe constantemente. Y eso depende de qué tan importante sea la marca que publicas, ¿no? Por eso hay muchos autores que quieren ser publicados en sellos serios, entre comillas. Pero en el momento en que ese sello publique ese libro, sin curar su catálogo, la identidad, la propuesta de esa editorial cae en picada. Y por eso hay que ser muy responsables, ¿no? Pero eso también es la personalidad de los editores. Los editores que les gusta más, por ejemplo, la literatura oral, las tradiciones, tienes a Memoria, por ejemplo. Hay editoriales que les gusta solamente trabajar con mujeres, y literatura hecha por mujeres. Tienes editoriales como Empatía, tienes editoriales que están trabajando este tipo de obras, ¿no? O quieres a alguien que trabaje solo literatura infantil, tienes a Delirio, Polifonía, por ejemplo. O quieres gente que trabaje en rescates críticos, y tienes la editorial M&L, ¿no? O quieres libros que solamente vean filosofía, y tienes otras editoriales que están sacando, ¿no?, como eran los editores. Y también tienes editoriales que son un mix, ¿no? Y sobre todo las viejas. Yo me considero editorial vieja, es que yo he apostado por casi todo ese abanico. Pero la evolución, y ahí viene el problema, del mercado y las TICs ha hecho que la alta especialización sea ahora un plus para poder iniciar tu editorial. Antes podíamos darnos el lujo de construir nuestro catálogo de acuerdo a todo lo que queríamos. Ahora tenemos que elegir una u otra cosa. Pero es un riesgo porque casi siempre fracasamos. Y ese fracaso a veces se convierte en un éxito. Y cierro con esto, ¿no? Yo tengo 2 libros. Uno que no quiero, pero me dio de comer cuando fui a ferias. Y otro al que aposté y al principio no funcionó. Y es un libro que ahora sigue moviéndose, el autor ha crecido, ¿no? Pero que es al que yo aposté desde el principio, ¿no? Y es, por ejemplo, el libro de su compañero, Miguel Chuquicana, ¿no? O sea, le decían, oye, ¿por qué vas a invertir en él? Oye, ¿por qué esto? Incluso el Miguel tenía mucho miedo. Y solamente que dio este cambio para ganar este premio hizo que Aleteia diera un salto cuántico, así como el autor. Entonces, la construcción del catálogo también es un diálogo con los escritores, con los lectores y por lo tanto con el país entero para construir una propuesta del país desde una forma discursiva. Y eso es evidentemente subjetivo. Bien, yo creo que el cúmulo de experiencias me ayudaron a darle
darle un perfil a la editorial, ¿no? Y la intención ha sido, debido al cúmulo de experiencias como librero que yo he tenido, trabajando en SBS primero 4 años, luego en Cresol 4 años, luego nuevamente en SBS 3 años hasta que llegó la pandemia y me mandaron a mi casa, ¿ya? Eso también me obligó a mí a iniciar una aventura como librero, ¿no? Con mi propia librería, primero virtual, por Facebook, como muchos de ustedes lo harían vendiendo cualquier otro artículo, ¿ya? Y igualmente yo también tenía que tomar riesgos, entonces me puse a la tarea de hacer el delivery, ¿no? Por mi propia cuenta en bicicleta, de Conapó, ¿no? Desde yendo hasta Socabaya o bien hasta Ciudad Municipal para entregar un libro y ganarme mi sueldo, pues. De esa manera yo pude pasar la pandemia y aprendí y me gané la confianza de los proveedores, que eran los mismos proveedores de las librerías pues, en las que yo trabajaba, ¿no? Entonces siempre recomiendo a las personas que donde trabajen aprendan todo. Antes de que se retiren tienen que saber cómo funciona el negocio, el trabajo, para que ustedes en algún momento lo usen. Ustedes tienen que estar ahí con la idea de que les pagan para aprender, no porque les pagan para trabajar, ¿no? Entonces siempre llévense una recomendación como la que les estoy diciendo. Eso les va a servir en algún momento. ¿Ya? Aprovechen el lugar donde están trabajando para aprender. Entonces, eso me pasó a mí. Yo hice mi propio sistema de negocio en base a lo que aprendí en estas librerías. Ahora, y de esta experiencia de librero les digo que ha salido el perfil de la editorial, que lo que pretendo es publicar prácticamente un poco de todo, ¿no? Algo de filosofía, algo de literatura, de autores clásicos peruanos, incurrir también en los autores locales, clásicos, arequipeños, porque siempre se me ha resultado dificultoso negociar con los autores o con las personas. Yo respeto mucho a los autores, a las personas que escriben libros, pero yo también tengo mis propias exigencias, ¿no? Entonces, para evitar chocar con ello, preferí evitarme el engorroso papeleo, ¿no? De los contratos y todas las cláusulas que hay que hacer y usar, ¿no? En las que en un momento las cometí también un error, ¿no? Y le dije, pásame un formato de contrato, pero eso nunca lo he usado, ¿ya? He preferido siempre, como les repito, continuar con mi tarea de editar a autores ya cuyas obras están bajo dominio público, pues, ¿no? Y eso lo voy a hacer ahora en porque ya creo que los 2 años que he tenido con la librería, que ya me ha absorbido 2 años prácticamente de mi trabajo, ya se puede sostener un poco mejor, y creo que en esta ocasión los préstamos, porque yo trabajo con préstamos, ya voy a impulsar nuevamente la editorial y seguramente ya tendrán noticias al respecto. Muchas gracias. Ya para culminar el taller vamos a hacer el conversatorio vamos a hacer una última pregunta. Viendo todo esto del ecosistema, de acuerdo pensamos incluso los lectores y que cada editorial hace su propia apuesta, ¿no? Respecto a la línea editorial que decida adoptar. Y quizás como estudiantes de literatura, si hay algún interesado en el rubro de las editoriales, les interesaría saber, en relación a estos costos de producción y distribución, ¿cómo es que equilibran esta sostenibilidad económica de la editorial con el deseo de mantener precios accesibles y una circulación real de los libros? Bueno, en el caso de memoria es una pregunta muy complicada porque cada libro es diferente. Creo que no podemos globalizar todos los libros, ¿no? Hay libros que definitivamente su costo de producción es mucho más alto porque influyen muchas cosas, pues no si tiene imágenes, el tamaño, el formato, el papel, o sea, dónde se va a imprimir, la cantidad que se va a imprimir. Entonces, con todos estos factores es que recién se puede calcular un precio, ¿no? A esto también se le añade el tema de la distribución, la publicidad, el plan de comunicación, el plan también de cómo se va a posicionar el libro, ¿no? Si en ferias, si en librerías, las librerías cobran un porcentaje también, ¿no? Por los libros. Entonces, cada libro tiene su propia, su propio costo, no puedo generalizar. Pero en el caso de nuestra editorial, por ser temas de cultura popular, nosotros tratamos de que los precios sean bastante cómodos,
accesibles, porque el objetivo, más que hacernos ricos vendiendo libros, es de que la gente pueda tener acceso a conocer un poco más de sus costumbres, de sus tradiciones, ¿no?, en nuestra ciudad. Entonces, para eso tratamos de poner precios accesibles. Trabajamos mucho y le damos mucho punch a las preventas, ¿no? Nuestros libros pueden encontrar preventas desde 10 soles, y eso a nosotros nos ayuda mucho para poder hacer la publicación, y también la preventa ayuda al público a poder tener el libro a un precio bastante cómodo, ¿no? Entonces, como que es un ganar-ganar de ambos. Y bueno, todos los libros que hemos sacado, a excepción de 2, los hemos trabajado así. El tema también de distribución en diferentes ferias, en librerías, también nos ayuda a poder hacer caja para poder seguir sacando otros libros, ¿no? Eso de hecho es muy importante, ¿no? Nosotros trabajamos con distribuidoras para poder posicionar nuestros libros en otras librerías fuera de Arequipa. Entonces, nuestros libros están en librerías de Lima, entonces, bueno, calculamos el porcentaje, ¿no? Más o menos por ahí va el tema económico. Bien, creo que los editoriales sufrimos casi lo mismo, pero también hay algo llamado ruleteo. Entonces, jugamos con capitales de libros futuros, con preventas, con ventas, y casi siempre es una apuesta, ¿no? A veces nos vamos para abajo y a veces funciona, pero casi siempre estamos en equilibrio. Entonces, sí nos gusta mucho trabajar en ferias, porque en las ferias podemos dar precios muy accesibles, y sobre todo donde estamos nosotros. También apostar por la preventa. Pero más allá de eso, también tenemos que ponderar la visibilidad y la circulación del libro. Entonces, a veces se tiene que subir un poco el precio, porque una distribuidora te cobra aproximadamente un 60% del precio de venta del libro. Y eso es mucho, es bastante. Pero así garantizas estar en más librerías. Entonces, nos ayuda bastante, por ejemplo, en Lima, porque nos sale más caro ir librería por librería en Lima a mandarlo a un solo distribuidor. Eso en resumen. Bueno, en este caso, los pocos títulos que tiene la editorial Trilobites he conseguido apoyar el pequeño catálogo que hay, apoyarme en las librerías, en las cadenas de librerías, ¿no?, en SBS y bueno, prontamente en Crisol, pero también tengo el catálogo en Busca Libre, que es una página virtual que también es muy visitada por los consumidores de libros. Y es allí donde puedo encontrar ventas, ¿ya? Es como un nicho más, ¿no? Un nicho que a mí no me cuesta nada, porque yo voy normalmente a las ferias, y ahí es en las ferias donde puedo dar precios cómodos, accesibles a mi fondo, al fondo editorial. En cambio, cuando son editoriales que manejo, que son diferentes a la mía, ¿ya? Ahí es donde puedo aplicarle hasta un 10-15% de descuento, pero no más, porque también se van mis regalías. Pero en el fondo editorial sí es donde en las ferias yo aplico un fuerte descuento para poderlo vender. Sin embargo, no puedo hacer esto todo el tiempo, constantemente, porque también no hay que acostumbrar al público a regalar el trabajo, ¿no? Porque esto cuesta. Entonces, en la librería tiene el precio que tienen todos los libros a nivel nacional, sus costos nacionales, ¿ya? Pero, sí, como les digo, el nicho de ventas que yo tengo también me está funcionando en las librerías donde he dejado los libros. Y como son precisamente libros más comerciales, precisamente hay que tener cierta inteligencia para poder publicar aquellos que la gente pide, que la gente conoce, ¿no? Que son del momento también, o son tendencia, ¿no? O siempre van a ser un clásico que se va a pedir a todo momento, entonces se va a vender de todas maneras. Entonces, esa es la forma en la que yo también consigo, ¿no?, las ventas. Bien, muchas gracias. Bueno, ya para concluir, hemos podido ver que en todo este ecosistema es difícil hacer una apuesta segura, ¿no? Ellos mismos lo han mencionado, se presenta un autor y ellos tienen que decidir, básicamente es apostar, si va a tener éxito o no, pero cada editorial defiende su propia identidad y hace su propio aporte al lugar donde se encuentran. Entonces, quiero agradecer mucho a los ponentes, a Ferreira, a Rudan y a Alonso por participar en este conversatorio, y también a los presentes por haber asistido. Muchas gracias, le damos unos aplausos.